Iniciamos. Listo, ya nos encontramos en vivo. Bienvenidos, queridos amigos de NetPoint, integradores, whisperos, amantes de este maravilloso mundo que es el WIS, al webinar especial que tiene NetPoint. Es uno de los macroeventos del mes, que es Liberación del Espectro en México. Vamos a hablar con nuestros amigos, los abogados Sofi Solís y el ingeniero, nomás, el licenciado Rubén Salazar, sobre la consulta para la liberación del espectro, en este caso, que es la banda de 6 GHz, la frecuencia 5.9 a 7.1, si no me equivoco, Sofi. Correcto, Vero. Hola, Vero. Hola, David. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a NetPoint por abrir este tipo de espacios para comentar temas tan relevantes en materia de telecomunicaciones y que tienen un impacto directo justamente en la prestación de servicios de telecomunicaciones, que muchos de nuestro auditorio pues son prestadores de servicios, ¿no? O integradores. Así es. Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues entonces han pasado unas excelentes fiestas, un año un poco diferente, pero pues que todo vaya muy bien. Y muchas gracias por la invitación y sobre todo para un tema tan relevante. Justamente ya se nos estaba el tema que pues ya viene de la actividad pública, pero pues como dices, no es algo relevante. Creo que a todos los que nos están viendo, a la mayoría de operadores les interesa. Y pues el sentido y lo que vamos a recalcar durante toda la charla pues va a ser participación, ¿no? Hay que participar. Gracias. Sí, Rubén, Sofi, ¿cómo están? Gracias. Primero, ya nosotros ya habíamos salido al aire hace unos días, exactamente creo que fue el viernes, pero el día de hoy pues tenemos algo muy importante que decir a todos nuestros compañeros WIS mexicanos, a todas las personas que trabajan en la industria de la radiofrecuencia, en la del radioenlace, que están actualmente trabajando. O sea, el gobierno mexicano ha ido trabajando en muchas soluciones y en algunos casos regulaciones en específico acerca del tema de telecomunicaciones. Hace unos días se sacó una actualización del espectro de 2 a 3 GHz, es correcto, ¿verdad, Sofi? Sí, justamente David, sí estoy en mute. Sí, ya vi que sí me escuchan. Sí, justamente, parte de lo que vamos a platicarles hoy es este tipo de ejercicios que hace el IFT para consultar a la industria y al público en general sobre la regulación que está constantemente cambiando. Como bien sabemos, esta área pues evoluciona prácticamente día con día, va de la mano con el desarrollo de la tecnología y como bien dices, fue en diciembre, en los últimos días de diciembre, que el IFT emitió no nueva regulación, sino nuevos parámetros para el uso de la banda de 2.4 que está catalogada como espectro de uso libre. Entonces, por ahí los invitamos también a que chequen, revisen ese tema, revisen las nuevas condiciones de operación técnica, porque como lo hemos platicado en este foro y en otros muchos en los que hemos participado, el hecho de que sea espectro de uso libre no implica que se puede pues, usar a diestra y siniestra, ¿no? También tiene regulación específica, también tiene alineamientos técnicos, y es importante que lo sepan y que se cumpla con ellos para, pues, justamente estar en cumplimiento legal, ¿no? Y pues ya, si están de acuerdo, si quieren, empezamos con el tema que nos ocupa el día de hoy, la consulta de liberación la consulta pública sobre la integración del cuestionario sobre la banda de frecuencia 5925 a 7125 MHz. Y de hecho, antes de que iniciemos, me gustaría enviar unos pequeños saludos y también platicarles a las personas que nos están viendo cómo va a ser la dinámica de preguntas para que de una vez la conozcan. ¿Les parece bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a saludar a nuestros participantes que tenemos aquí en Zoom. Enviamos un saludo a
Adrián Jiménez, David Sandoval, Fabián Cortés, Gilberto Ojeda, Jesús Martínez, Luis Arce, Marco Romero, Mario Guevara, Ubaldo Rentería, así como también les enviamos saludos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. El día de hoy es un tema tan especial que lo estamos transmitiendo en nuestra página de NetPoint Latinoamérica y Antenas de Jalisco. Bueno, para el tema de preguntas, quienes están en Zoom, por favor, conforme vayan saliendo, por favor, manifiéstenlas, háganlas, escríbanlas ahí en el espacio de preguntas. Para quienes están en Facebook, pueden preguntarnos y conforme vaya avanzando, ya sea que si la licenciada Sofía o el licenciado Rubén van adentrando en el tema y nos preguntan si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les vamos a estar otorgando la respuesta. A quienes están aquí en Zoom, vamos a tener en determinado momento, al final, les vamos a poder abrir micrófono para que puedan interactuar con nosotros y hacer su pregunta de manera directa también. Les pedimos que todas estas preguntas sean enfocadas a la consulta de liberación del espectro. Sabemos que existen muchas preguntas todos los días acerca de cómo voy a dar de alta mi WIS, cómo voy a hacer esto. Por favor, hoy es un tema muy especial para toda la industria del Internet, que hay que poner muchísima atención. Les agradecemos y damos por inicio. Gracias. Súper, David, muchas gracias. Pues bueno, bien, como lo comentábamos hace ratito, el objeto de este webinar es la consulta pública de integración del cuestionario sobre la banda de frecuencias de 5925 a 7125 MHz. Y como antecedente nada más queremos compartir con ustedes que, pues que sepan qué es una consulta pública, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde surge la consulta pública o cuál es el objetivo? En general, las consultas públicas son ejercicios de participación ciudadana y al mismo tiempo son un mecanismo de transparencia y mejora regulatoria. ¿Por qué realiza este tipo de ejercicios el IFT? Pues justamente para someter a opiniones o aportaciones del público en general, la industria o la academia, la regulación que va a impactar en el sector de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica en estos dos sectores. Lo que hace el IFT es justamente hacer del conocimiento público cuál es la regulación que va a impactar hacia un futuro y obviamente lo abre para que todos podamos opinar, lo revisemos y demos nuestras opiniones desde pues nuestra trinchera, ¿no? Tal vez nosotros como asesores externos o como academia también, ustedes como prestadores de servicios de telecomunicaciones. Por eso es un ejercicio de participación sumamente importante, porque es la vía que tiene este tipo de órganos, bueno, específico, este tipo de órgano autónomo, para que todos participemos de la regulación que al final impacta la industria en la que estamos inmersos, ¿no? En específico, ¿cuál es el objeto de esta consulta pública de integración? Pues justamente es hacer del conocimiento de todos nosotros cuál es el panorama nacional e internacional de regulación de esta banda de frecuencias. ¿Para qué? Para que tengamos pues un panorama general y para que podamos opinar sobre cómo lo va a regular en México el IFT. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Muchísimas gracias. Esta sí es una consulta pública como tal, sin embargo es un poquito sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque regularmente el IFT lo que somete a consulta pública ya es la regulación como tal, es decir, nos somete a consulta pública el lineamiento como tal o el reglamento como tal que va a impactar en la industria. En este caso, en el caso de esta consulta pública, no nos somete a consulta pública la regulación, más bien nos dice cuál es el panorama que existe, cómo está regulado en México y en otros países, para que opinemos sobre qué tipo de regulación creemos que es más idónea para esta banda de frecuencias, ¿no? Lo vamos a ver y lo va a explicar Rubén un poquito más adelante, pero es común que a estos segmentos del espectro los llamemos coloquialmente la banda de 6 GHz. Entonces lo vamos a hacer de esa forma para efectos prácticos del webinar, para no estar como indicando todo el rango, pero para que ustedes sepan que cuando nos referimos a la banda de 6 GHz, nos referimos al segmento que va de 5.925 a 7.125 MHz, ¿no? También es importante que sepan que este tipo de comentarios y aportaciones no son vinculantes para el IFT. ¿Y esto qué implica? Que el hecho de que nosotros opinemos no implica que el IFT va a tomar tal cual nuestras opiniones y las va a impactar en la regulación. Sí le va a servir como un referente
de qué es lo que opina la industria o qué es lo que opina la academia o qué es lo que opina la gente que está inmersa en el sector, pero no necesariamente lo va a tomar como tal, ¿no? Recordemos también que, como hemos visto en este foro y en otros en los que hemos participado, que el IFT es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y que es el órgano autónomo que está encargado de regular el uso eficiente de espectro radioeléctrico. Por eso es que el IFT es que somete a consulta pública este tipo de regulación, ¿no? Porque él es el que tiene la facultad de regular el IFT y de regular para qué uso se le va a dar a cada banda de frecuencia. Ok, por ejemplo, digamos, es como una especie de mapeo para ver qué tan bien o qué tan mal, aunque ellos decidan al final qué es lo que va a suceder con esto, pero es como una forma de tomar en cuenta la opinión ya de las personas que se dedican a esto, ¿no? Sí, exactamente, pero es un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Que han estado muy en boga últimamente, pues este es un mecanismo de participación ciudadana, pues 100%, o sea, deriva de la ley, ¿no? Es el mecanismo que tiene el IFT para justamente escuchar las opiniones de la industria. Bueno, y aquí vamos a ver, como les decía, ¿no? Esta consulta bastante la duración de la consulta ha sido desde el 6 de noviembre, o sea, todo este tiempo hemos tenido para poder dar nuestra opinión, hasta el 19 de enero de 2021. Sí queremos recalcar que es muy importante que se participe, como vamos a ver más adelante, pues como ya comentó Sofi, vamos a verlo, el documento de referencia trae muchos antecedentes y trae muchas cuestiones de derecho comparado o de comparación de cómo se están utilizando o qué es lo que ha pasado en otros países, pero sí sabemos que en México y en varias partes de Latinoamérica, pues digamos, tenemos alguna situación especial, ¿no? Como siempre, cada lugar es diferente, entonces es muy importante que se participe. ¿Cómo se recibe en el IFT los comentarios o las aportaciones? Esto es muy sencillo, es a través de la cuenta planeación.espectro@ift.org.mx o a través de la propia oficialidad de partes del IFT en la Ciudad de México. Puedes llegar, bueno, tú contestar el cuestionario y lo ingresas, ¿no? Esa es una de las maneras. Al final, de todos modos, de la plática vamos a hacer un pequeño ejercicio, ponemos la página y vamos a ver cómo se puede hacer esta consulta. ¿Sigues con la siguiente, Vero, por favor? Bueno, justamente lo que platicábamos, esta consulta se integra por dos documentos. El cuestionario, que es justamente lo que vamos a contestar nosotros, y la segunda parte, que es un documento de referencia sobre la banda de frecuencia de 6. Igual el cuestionario es acerca de la banda de frecuencia. El cuestionario es muy técnico. Esperemos que no haya tantas preguntas técnicas porque yo creo que no seríamos las personas indicadas para resolver estas cuestiones técnicas, pero digo, sabemos un poco por encima, ¿no? A lo mejor las cosas profundas no. Pero bueno, entonces integra estas dos partes. El cuestionario sobre la banda de frecuencias, pues empieza preguntándonos cuál debería de ser para nosotros operadores, para nosotros academia, para nosotros la gente que nos dedicamos a este rubro o para, pues, la comunidad en general, cuál debería ser el uso que se le debería de dar a esta banda de frecuencias. La segunda parte nos indica o nos pregunta si estamos conformes o estamos de acuerdo con el uso que se le da actualmente. Y después de ahí vamos a ver que hay sobre todo 3 tecnologías de las que se pregunta muchísimo. La primera es para las redes RLAN, la segunda es para la parte de comunicación móvil internacional, y también está la parte de esta pequeña extensión que se quiere meter en el 5G, que es, digamos, 5G en bandas de uso libre. Entonces hay diversas preguntas, como les decía, muy técnicas, que se van a repetir en estos rubros, y luego preguntas relacionadas entre sí. Lo que más le importa aquí al IFT es saber qué uso se le puede dar, cómo mitigar interferencias y cómo hacer que unos servicios no interfieran justamente perjudicialmente con otros, ¿no? Entonces, esa es la luz que la gente, sobre todo que tiene más conocimiento técnico, y viendo la comparación con otros países, debe de poner, no debe de contestar. Digo, nos es grato saber que
nosotros ya nos metimos un poquito allá a ver, ya hay muchas respuestas a los cuestionamientos, ya hay mucha gente que ha participado en las consultas. Nos dimos cuenta que son muchas opiniones muy, muy parecidas, inclusive así como copiar y pegar. Entonces es importante que nosotros participemos de manera, pues, profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que sí la parte de conocimientos técnicos se meta mucho para poder dar este empuje que se necesita, ¿no? A la regulación. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, los datos relevantes del documento de referencia. Como ya dijimos, el documento de referencia, estos documentos de referencia acompañan mucho a las consultas públicas, porque hay veces que nosotros tenemos interés en el tema, pero no tenemos un contexto completo, ¿no? Entonces, justamente el documento de referencia lo que quiere hacer es ponernos todo el contexto, saber qué es lo que está pasando en otros lugares, saber cuáles son los antecedentes de la regulación, saber cuál es el estado actual y qué es lo que queremos, ¿vale? La banda de frecuencia, como ya les dijo Sofi, la de 5.925.725 MHz es conocida comúnmente como banda de 6 GHz, así la conocen casi en todos lados, ¿no? Y es idónea para la operación compartida de una amplia variedad de servicios y nuevas aplicaciones. Justamente esto es lo que hace que esta banda sea tan importante en este momento. Aquí actualmente ya convergen servicios, ya hay varios servicios que se pueden prestar en esta banda y lo que se está viendo es que también es ideal para toda la aplicación de nuevas tecnologías que están emergiendo y justamente por eso es que no solo en México, sino a nivel internacional se está teniendo la discusión. Y bueno, como ya sabemos y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en nuestro webinar, por ejemplo, de Espectro, pues el propio IFT es el órgano constitucional autónomo y este es quien administra el espectro radioeléctrico conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y sobre todo las recomendaciones de la UIT. También en esta consulta las recomendaciones de la UIT pues juegan un papel fundamental, ¿no? Como ya lo hemos dicho, en México existe nuestro cuadro nacional de atribución de frecuencias que no sale de la nada, no nos lo inventamos. Siempre seguimos el cuadro internacional de atribución de frecuencias, que es el que la UIT pone a disposición de nosotros, y de ahí pues hacemos reservas, hacemos notas y todo lo que sea, pero digamos que esa es la base. La siguiente, por favor. Ok, el uso actual nos lo va a contar Sofi. Sí, justamente en el documento de referencia, que es parte de la consulta pública, como bien les decía Rubén, es prácticamente un resumen de cómo está regulado, cómo está regulada la banda de 6 GHz, tanto nacional como internacionalmente, y hacia dónde han ido otros gobiernos internacionalmente, ¿no? Para que tengamos justamente una referencia. Actualmente, como bien les señalaba Rubén, el espectro radioeléctrico en México está regulado en un documento que es regulación, que se llama Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El IFT es el encargado de determinar los cambios en este Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de forma anual. El documento de referencia señala cuál es el uso actual que tiene este rango de frecuencias y se los quisimos poner aquí específicamente. Aquí podemos ver que justamente como les comentaba Rubén, este rango de frecuencias tiene un uso compartido, es decir, convergen varios servicios en el mismo rango de frecuencias. Aquí podemos observar justamente que, por ejemplo, el rango que va de 5.925 a 6.7 GHz está asociado actualmente en México al servicio fijo por satélite tierra-espacio, es decir, a enlaces ascendentes. El segmento de 6.7 a 7.075 está asociado al servicio fijo por satélite. Me parece que este es en espacio tierra, es decir, es en una vía ascendente. Y finalmente el ranguito que va de 7.075 a 7.125 GHz está asociado al servicio fijo móvil. Es decir, queremos que se queden bien con esta idea que actualmente esta banda de frecuencias sí está regulada, todo el espectro está regulado, pero en específico este segmento de frecuencias al cual está sujeto la consulta pública sí está regulado actualmente y convergen estos tres tipos de servicios, ¿no? Más adelante les vamos a explicar cuál es el uso que tiene actualmente, pero quédense con la idea de que actualmente sí está regulado y convergen estos tres tipos de servicio, fijo por satélite, fijo por satélite y móvil. ¿Nos ayudas, Vero, porfa, con la siguiente lámina? Y les quisimos poner aquí justamente cuáles son estos tres tipos de servicios que están involucrados actualmente en este rango de frecuencias.
El servicio fijo por satélite, como ya les mencioné, es el segmento que va de 5.925 a 7.075 MHz. Y actualmente en México existen 10 títulos de concesión, es decir, 10 títulos habilitantes. Bueno, están incluidos tanto títulos de concesión como títulos de autorización y están asociados a concesiones que dan el derecho a particulares a la explotación de derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a satélites extranjeros. Es decir, son satélites que no son mexicanos, pero que sí tienen cobertura dentro del territorio nacional. Y aquí pues también entra mucho el tema de coordinación internacional, porque si bien estos satélites no son mexicanos, sí cubren segmentos del territorio nacional. Entonces, México lleva a cabo procesos de coordinación internacional para que concesionarios mexicanos puedan explotar estas bandas de frecuencias, ¿no? Entonces, nos gustaría que se queden con la idea de que actualmente pues sí existen 10 títulos de concesión. Ya lo hemos platicado también en otros foros y también aquí con nuestros amigos de NetPoint, que esta información es 100% pública. Se pueden meter ustedes a la página del IFT y pueden buscar cuáles son estos 10 títulos de concesión y quiénes son estos 10 concesionarios. Probablemente sean no 10 concesionarios, sino sean menos o prácticamente el mismo que tenga las concesiones sobre estos derechos de este segmento de frecuencias, ¿no? El segundo servicio para el cual está asignado actualmente este rango de frecuencias es el servicio fijo. Y para el servicio fijo, los rangos de frecuencias asociados van de 5.925 a 7.125 MHz. ¿Qué tipo de servicio abarca este rango? Pues radioenlaces punto a punto y radioenlaces de punto a multipunto, ¿no? Específicamente van de 5.75 MHz hasta los 40 MHz. Entonces, también para que se queden con la idea de que actualmente sí existen concesionarios en México que tienen atribuidas estas frecuencias y que tienen títulos habilitantes que les permiten operar en estas bandas. ¿Nos ayudas, Vero, con la siguiente? Y finalmente, el último servicio al cual está asociado este rango de frecuencias en México es el servicio móvil. Para este servicio, las bandas de frecuencias asociadas van de 6.700 a 7.125 MHz. Y aquí es interesante ver que justamente en México está asociado a título secundario. Como ya hemos visto en otros foros y también aquí, el espectro también se puede distinguir entre a título primario y a título secundario, ¿no? El título primario es aquel que está protegido contra interferencia perjudicial, el título secundario no está protegido contra interferencias perjudiciales, y en el caso de servicio móvil, pues actualmente está asociado como título secundario, y no existen títulos de concesión otorgados para dicho fin actualmente en México, ¿no? ¿Nos ayudas, Vero, por favor, con la siguiente? Y bueno, ahora Rubén les va a explicar justamente cómo está regulada actualmente esta banda. Bueno, va a seguir explicándoles cómo está regulada esta banda de frecuencias en México actualmente. Así es. Como ya que comentó Sofi, y digo, ya adelantándonos, obviamente, pues ya podemos saber qué tipo de espectro es, ya que existen concesiones dentro del mismo. Acuérdense, ya hemos hablado también de cómo se divide el espectro radioeléctrico, y justamente esta banda, la banda de 6 GHz, entra dentro de las bandas de uso determinado. Acuérdense que actualmente la manera principal y la que es, pues digamos, la que se utiliza más, aparte del mercado secundario de espectro, de poder tener acceso a bandas de uso determinado es la licitación. Entonces, justamente cualquier interesado en poder utilizar la banda de 6 gigas en este momento, en este preciso instante, debe de contar con un título habilitante que lo autorice para la prestación de servicios. Esta es otra cosa que también van a ver en la consulta pública. Nos preguntan mucho cómo le hacemos para poder coordinar o para hacer que puedan coexistir estos nuevos servicios en bandas de uso libre, si se convierten en bandas de uso libre, con los servicios que ya tienen algún tipo de título habilitante que les otorga cierta protección, ¿no? Sobre estos. Y justamente es una de las mayores preocupaciones también, y por eso es que también las personas que ya tienen títulos habilitantes en estas bandas también están opinando o también van a opinar, como ha sido también en la experiencia comparada a nivel internacional. Está un grupo de personas que pues en bandas de uso libre, y otros que dicen a lo mejor sí, pero solamente un segmento de la banda, ¿no? No todo.
y también esto va muy enfocado a que ya existen operadores que están prestando servicios en este rango de bandas, ¿vale? La siguiente, por favor. Aquí justamente era lo que hablábamos hace rato de la UIT. El reglamento de radiocomunicaciones de la UIT es un tratado internacional, y como un tratado internacional del que forma parte México, pues es obligatorio, ¿no?, para nuestro país. Y justamente la UIT, a través del reglamento de radiocomunicaciones, es quien organiza a nivel internacional toda la parte del uso del espectro y también la asignación de órbitas también, ¿no? Entonces, en el reglamento de radiocomunicaciones viene también atribuciones internacionales del uso de las bandas de frecuencia. Aquí, como podemos ver, en la parte de hasta arriba viene región 1, región 2 y región 3. Esto es porque a nivel internacional se dividen en regiones. La primera región, bueno, las regiones podemos verlas también aquí en la consulta. Si quieren ver un poco más gráfico el asunto, en la página 31, pueden ver ahí cómo están integrados, ¿no? La región 1 es la región de Europa y sobre todo también el norte de Europa. La región 2 es toda Latinoamérica y Norteamérica. Y la región 3 es la parte baja de un poquito de Europa, de Asia y hasta Oceanía. Entonces aquí vemos que hay una, digamos, reglamentación uniforme, ¿no?, en las tres regiones, y justamente son muy parecidos a los servicios que ya nos había comentado Sofi, que existen también aquí en México. Es primero fijo por satélite y móvil. Después, en el siguiente rango de la banda, que es de 6.7 a 7.075, hay fijo por satélite, tierra-espacio, que es lo que le llamamos ascendente, y también espacio-tierra, que es lo que le llamamos descendente. Y luego en la última parte, de 7.075 a 7.125, existen servicios fijos y móviles. Entonces aquí es muy importante, como yo les decía, que a nivel técnico podamos darle una opinión al IFT de cómo podríamos nosotros utilizar estas bandas, pues ya si pudieran ser catalogadas como bandas de uso libre, obviamente con su reglamentación. Y hablando de bandas de uso libre, siempre hemos dicho, ¿no?, que aquí en México se les llama así, pero bueno, es un poquito más afín el término que se utiliza en Estados Unidos, que es no licenciado, ¿no? Porque no es tan libre de uso. Por supuesto que si ustedes ven las bandas de uso libre actualmente en México, pues tienen normatividad, tienen reglamentación, tienen también hay cuestiones técnicas que se deben de seguir para no rebasar potencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así está, digamos, a nivel internacional, dividido la asignación de frecuencias a servicios. ¿Nos ayudas con la siguiente, por favor? Ok, pues como ya hemos visto, es usada alrededor del mundo la banda de 6 para radioenlaces punto a punto y punto a multipunto. Igual en México, aparte de las concesiones que ya les platicó Sofi, que existen para temas satelitales, también existen títulos habilitantes que ya se tienen para estas cuestiones de radioenlaces punto a punto y radioenlaces punto a multipunto. Como ya lo dijo Sofi, sistemas satelitales o estacionarios en sentido tierra-espacio, ascendente, y en menor medida por sistemas satelitales no geoestacionarios en el sentido espacio-tierra, que es el descendente que ya hemos comentado. También hay cuestiones de sistemas de transporte y control de trenes. Esto también es parte de la consulta. Y parte de lo que han hecho en otros países, ¿no? Esta parte, por ejemplo, para trenes, transporte y todo eso lo han dejado fuera de poderse utilizar como banda de uso libre por las implicaciones técnicas que tendría y por las interferencias que podría ocasionar. Aquí vamos a hablar ya del ejemplo internacional, que a mi parecer es el que más debería de importarnos, de interesarnos, primero porque es de nuestro vecino, por la cercanía, porque muchos equipos, como ustedes saben, pues hay muchos que vienen de allá, y sobre todo por la unificación que debemos de tener para no interferencias, ¿no?, entre bandas, las partes. Entonces creo que es el esquema más cercano que tenemos y el que más nos debería interesar. Y justamente a partir de abril del 2020, la FCC, que es la Federal Commission of Telecommunication, determinó dos tipos de operaciones para uso sin licencia. Una es potencia estándar y la otra es de baja potencia en interiores. Al revisar el documento de referencia van a ver que la mayoría de los países han delimitado mucho el uso de la banda y muchos se quedan solamente en baja potencia en interiores, ¿vale? Entonces, como yo les decía, México es un, pues digamos, es un concepto muy diferente, o sea, es un lugar muy diferente, con cuestiones técnicas muy diferentes, con problemas propios muy diferentes,
donde a mi parecer no nos serviría tanto quedarnos ahí, ¿no? Baja potencia en interiores, porque esto estaremos hablando que ahora nuestros routers, nuestros modems podrían estar utilizando este tipo de tecnología, nuestras puertas eléctricas y todos los, digamos, los electrodomésticos, por ejemplo. Por eso se habla mucho también de Internet de las cosas o de los dispositivos en este plano, ¿no? De toda la cuestión Wi-Fi 6. Entonces, aquí en Estados Unidos son 2 operaciones sin licencia. Primero, potencia estándar, que esa podría servir para redes, RLAN, y de baja potencia en interiores, ¿vale? Y cada una tiene, digamos, sus especificaciones también en cuanto a la reglamentación. ¿Nos ayudas con la siguiente, por favor? Justamente aquí ya se ve un poquito más técnico, la parte potencia estándar, y aquí lo pusieron controlado por AFC, que es un sistema automatizado de selección de frecuencias, por decirlo de alguna manera, que justamente lo que quiere hacer es prevenir estas interferencias, ¿no? Los equipos que utilicen estas bandas se conectarían a una base centralizada donde se va a saber dónde están los enlaces y entonces podría ahí determinar automáticamente si un enlace va a interferir o no perjudicialmente con otro enlace. Entonces sí tienen cierto control. Los dispositivos son puntos de acceso de potencia estándar y equipo de cliente conectado a punto de acceso en potencia estándar. ¿Vale? Después viene la parte de baja potencia en interiores que no requiere este tipo de sistemas automáticos, pero sí tiene también, digamos, unas acotaciones. El primero es pues que va a ser para uso de interiores y todos los equipos que se estén fabricando para uso en interiores deben de ser no utilizables con baterías, justamente para no incentivar que se usen en un lugar que no es interior. No deben de ser a prueba de agua, por ejemplo, también para no incentivar el uso en exteriores y que no haya interferencias. Y hay alguna otra condición, deben de tener una leyenda que diga solo uso en interiores. Entonces aquí estamos viendo la diferencia de los usos que se les están dando a a esta frecuencia. Y si bien la parte de potencia estándar es la que más podría servirnos, por eso digo que algo parecido a Estados Unidos yo creo que es lo que podría servirnos un poco más. Los demás países están mucho más acotados. ¿Nos ayudas con la siguiente, por favor? Gracias, pero ahora... un segundito, sí, sí, sí. rápido. Surge una duda muy rápida. Esto quiere decir, bueno, si bien todos los equipos modem inalámbrico, cualquier servicio de hoy que tiene Wi-Fi 6 prácticamente va a estar regulado de esta forma para el trabajo. Yo creo que más que apoyo, yo lo veo como una limitante, porque al fin y al cabo hoy en día esto no depende de los usuarios, sino del fabricante de los productos también de poner las condiciones idóneas para este tipo de servicios, Sí, mira, esta parte de ¿correcto? los equipos interiores, obviamente todos los equipos interiores que tenemos también actualmente tienen normas a seguir, por eso es que existe, por ejemplo, la homologación de... ¿Sí me escuchan? Creo que... Sí. ¿Sí me escuchan? De repente te Y robotizas. dije, entonces, bueno, actualmente ya hay regulación a seguir, ¿no? En cuanto a las, digamos, a las características técnicas que deben de tener los productos. Entonces, esta parte de baja potencia, pues vendría a ser una extensión o algo similar a este tipo de cuestiones que ya están, por ejemplo, por normas oficiales y otras cuestiones. De hecho, en México tendrían que desarrollarse justamente en algún tipo de norma oficial para este tipo de equipos. Lo de arriba, lo de la coordinación de frecuencias automatizada, ya se utiliza para otras frecuencias y justamente el fin de esto es que se puede utilizar la frecuencia para distintos servicios y para distintas aplicaciones sin que existan interferencias perjudiciales que afecten, por ejemplo, a los concesionarios que ya tienen títulos habilitantes por los cuales pagaron, ellos pagan por el uso del espectro. Entonces, aquí no se les va a retirar la banda. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo quien sugirió, me parece que fue el equipo de Ericsson, que sugirieron justamente que mejor los servicios que estaban en esta banda se reacomodaran en otra banda y esta ya la dejaran completamente pues para uso libre.
¿no? Pero digamos, no prosperó tampoco porque no presentó un proyecto pues tan robusto como para poder llevar a cabo este cambio. Entonces, digo, en la parte de interiores, pues todos los equipos actualmente también tienen ciertas características técnicas a seguir de acuerdo a la regulación, y entonces, pues yo no lo veo tanto como que te estoy amarrando, pero sí debo de asegurarme que esos equipos no puedan utilizarse en exteriores para que no haya interferencias perjudiciales que puedan ocasionar. De hecho, en Estados Unidos hay un equipo de trabajo que está elaborando pues cuestiones técnicas para poder hacer que si existen equipos de uso de interiores que puedan realizar interferencias, saber cómo mitigarlas, ¿no? Para que pueda existir este ecosistema y se pueda dar el cambio que queremos y el uso óptimo de esta banda, ¿no? Creo que eso es algo que no hemos dicho, no sé si Sofía ya. Todo esto viene por la parte de, acuérdense, de la naturaleza del espectro, ¿no? Que es un recurso natural limitado, y lo que tenemos que estar haciendo, lo que tiene que estar haciendo el órgano regulador y la UIT a nivel internacional, pues es optimizar el uso del espectro, ¿no? Entonces, por eso viene también toda esta parte. Y no, yo quería más que nada preguntar, Rubén, porque sí veo ciertas limitantes. Es cierto que la industria del Internet de las cosas nos está orillando a la actualización de tipos de servicios, pero también hay servicios que van a ingresar tecnológicamente hacia las redes 5G, van a ingresar también en algunos casos o ya están en operaciones, constelaciones satelitales. O sea, hay muchos temas que se van a tener que ir acoplando, pero tenía esta duda personal. Muchísimas gracias. Sí, David, sin problema. Y justamente, nada más recalcando un punto, lo que mencionaba Rubén, es que no perdamos de vista justamente que el espectro pues es determinado, ¿no? O sea, tiene ciertas limitantes, o sea, no es escaso. Y parte de la labor importantísima que tiene el IFT es de intentar acoplar la mayor parte de servicios dentro del espectro que tenemos disponible, ¿no? Y no hay que perder de vista que este segmento de espectro del cual es objeto la consulta pública ya está asociado a ciertos servicios, es decir, ya hay servicios actualmente en estas bandas. Entonces, de ahí la importancia de la consulta pública, de cómo podemos integrar nuevos servicios a esta banda de frecuencias sin que perjudiquemos los que ya están, o ver la forma en que justamente puedan convivir todos los tipos de servicios de una forma idónea, ¿no? Pero es evidente que esa forma de convivencia sana de estos servicios pues tiene que estar regulada y tiene que estar limitada, por así decirlo, por regulación técnica, ¿no? Si no sería pues prácticamente un caos, porque ningún servicio podría prestarse con las mejores condiciones, ¿no? Todos estarían ahí causándose interferencias, y como bien decía Rubén, no hay que perder de vista que en estas bandas ya existen concesionarios que participan en una licitación pública, ya existen concesionarios que están pagando por el uso de ese espectro, entonces tienen ciertos derechos, por así decirlo, preexistentes, y el IFT necesita ver cómo pues acomodar las nuevas tecnologías con estas que ya existían, ¿no? Y pues bueno, ya Rubén les platicó un poco de cuál es la experiencia internacional con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos de América, y también el documento de referencia trae varios ejemplos más de cómo se regula internacionalmente este segmento de frecuencias. Por ejemplo, en Canadá, la agencia especializada en este tipo de servicios, que es el ICET, por sus siglas en inglés, también se encuentra en un proceso similar al mexicano. Ellos también se encuentran en un proceso de consulta pública sobre el mismo segmento de bandas de frecuencia, y ahí la visión que prevalece de este órgano regulador canadiense es que puedan converger justamente, puedan coexistir tanto servicios fijos como servicios satelitales. Es decir, la visión que tiene el órgano regulador canadiense es mantenerlo, haciendo un símil con la regulación mexicana, mantenerlo como espectro de uso determinado para servicios fijos y servicios satelitales, que son los que ya coexisten actualmente en México, ¿no? Entonces, Canadá va por el lado de que sí siga regulado este segmento de frecuencias para servicios fijos y satelitales, ¿no? Por otro lado, la agencia, el órgano regulador brasileño, que es Anatel, en 2020, también el año pasado, determinó que este segmento se va a quedar libre de restricciones, es decir, haciendo igual el símil con la regulación mexicana. En Brasil ya es espectro de uso libre, pero también sus especificaciones técnicas son claras, es decir,
pueden operar con ciertas potencias, con potencia estándar o disminuida, pues ahí habría que revisar un poco la regulación en Brasil, ¿no? Pero Brasil se fue desde 2020 hacia la tendencia de que lo dejó como espectro de uso libre con ciertas restricciones técnicas. En Reino Unido, Ofcom, que es el órgano regulador en esta materia, también en 2020 determinó que este segmento de frecuencia se puede usar para redes, para instalación de redes de amplio espectro sin licencia. Aquí se nos fue, no son licencias sin licencia. Ofcom también se fue hacia la línea de que este espectro es susceptible para la instalación de redes inalámbricas sin licencia, es decir, también se fue por el lado de que va a ser espectro de uso libre, ¿no? Incluido también la tecnología de Wi-Fi en el segmento que va de 5.925 a 6.425 MHz, pero también insistimos, aunque lo asoció a espectro de uso libre, también especificó ciertos detalles técnicos de operación, ¿no? O sea, no es tan libre como creemos. Hay que vigilar la potencia y demás, ¿no? Entonces, pues en resumen, Reino Unido también se fue más bien hacia el lado de dejarlo como espectro de uso libre. Y finalmente la OIT, como ya les comentó Rubén, es un órgano internacional del que México es parte. La regulación que emite la OIT sí es vinculante para México porque tiene la categoría de tratado internacional y por lo tanto México pues las asume como tal porque es parte de ese organismo. Y la OIT ha emitido diversas recomendaciones, es decir, también ha hecho estudios propios de forma internacional para darnos un panorama de cómo se regula este segmento de forma internacional. Es decir, lo que hizo el IFT con este documento de referencia también lo tiene la OIT, y la OIT lo que hace es emitir recomendaciones para que los países miembros pues puedan seguir estos ejemplos internacionales y lo regulen ya adecúen esas recomendaciones de forma nacional, ¿no? Y por ejemplo aquí en esta que les comentábamos, que también viene en el documento de referencia junto con otras más, la OIT recomienda, por ejemplo, que el segmento que va de 5.925 a 7.125 MHz se use justamente para tecnología 5G. Entonces aquí ya entra pues otro tipo de servicio, ¿no? Y pues de todas estas experiencias internacionales, pues podemos, justamente como les decía Rubén, cada país es diferente, las necesidades de conexión y de instalación de redes en cada país son diferentes, la geografía es diferente en cada país, entonces cada uno tendrá que ir asumiendo, pues conforme a la realidad política y económica del país, pues la mejor decisión. Y pues ahora que tenemos la oportunidad de, como mexicanos y como miembros de la industria, de participar, pues igual los exhortamos a que de verdad participemos en este tipo de ejercicios, ¿no? Es la forma en que tiene la autoridad de escuchar las necesidades que tenemos como industria. Y bueno, pues después de esto ya llegamos un poquito a las conclusiones. No sin antes también recordar justamente lo que no comentamos un poco en las experiencias internacionales es que también cada uno ha, digamos, limitado o expandido cuánto de la banda va a definir para uso libre, ¿no? O sea, por ejemplo, la banda, si no me equivoco, tiene 1200 MHz en total y justamente algunos han optado por solamente un rango de esos 1200, dejarlos para servicios para uso libre. Y, por ejemplo, Estados Unidos sí optó por liberar completo, hay otros más o menos. Entonces, también esa es parte de las preguntas de la consulta. En México, ¿cuánto de este espectro necesitaríamos para poder llevar a cabo instalaciones de redes RLAN, por ejemplo, ¿no? Esa es parte de la consulta también. Y bueno, entonces como conclusiones, pues lo que ya dijimos, ¿no? La banda de 6 GHz ha adquirido notable importancia en todo el mundo, no solo en México, al ser de interés para la provisión de acceso inalámbrico de nueva generación. Luego también hay una creciente demanda de Internet, eso lo sabemos también perfectamente, por medio de comunicaciones inalámbricas a través de redes radioeléctricas locales. Por eso también es que Estados Unidos fue uno de los pioneros en hacer esto, porque allá también, igual que en México, hay muchos prestadores de servicios de Internet inalámbrico. Entonces ellos presionaron también un poco fuerte para que esto fuera una realidad. Y bueno, aparte de la creciente demanda de acceso a Internet, pues sabemos que también el acceso a Internet por medios inalámbricos nos puede ayudar justamente a esta reducción de la brecha digital, ¿no? Que es lo que también nos interesa muchísimo.
sobre todo en México y también dentro de la propia asociación y dentro de la gente que colabora con nosotros y de nuestros clientes, pues creo que tienen mucho esa semilla, ¿no? De reducir la brecha digital. Y por supuesto que se debe facilitar la puesta a disposición del espectro eléctrico para el despliegue de nuevas redes, sistemas y tecnologías que coadyuven a cubrir la demanda y el acceso al desarrollo de nuevas aplicaciones y el fortalecimiento de redes actuales. O sea, vamos a utilizarlo como un complemento para las redes que ya existen, para fortalecerlas, sin dejar de lado también todas las nuevas aplicaciones y después una parte del segmento para 5G. O sea, creo que aquí sí debemos de verlo de una manera muy integral, ¿no? Por supuesto que está la parte de Internet de las cosas, de aplicaciones, de toda la parte interior, pero también debemos de ver mucho lo que puedo hacer con el backhaul, con estas nuevas, bueno, si es que se llegase a liberar esta banda, ¿no? Entonces creo que hay que tener un enfoque integral para no perder de vista las necesidades de acceso a Internet de comunidades que en este momento no lo tienen y pues también toda la nueva tecnología y todas las nuevas aplicaciones que les van a servir pues igual a la gente que está en otros lugares y en otras situaciones, ¿no? La siguiente, porfa, ¿no? Y ahora nada más para cerrar todo lo que les hemos comentado, si nos permiten ahí compartir nuestra pantalla, vamos a explicarles pues nada más brevemente en dónde pueden buscar la consulta pública, por ahí les dejamos el link, pero para que sepan en qué parte de la página del IFT está y qué tipo de información les pide el portal del IFT para que puedan emitir sus opiniones. Listo. A ver, ahí va. Mientras yo tengo una pregunta, Sofi. Dinos, Vero. De hecho, Rubén me contestó por ahí dos mientras estaba hablando sobre las conclusiones. Una de las preguntas que yo tengo la mencionaron al principio de la presentación, que es sobre las personas que ya tienen, por ejemplo, una licitación, que ya tienen, por ejemplo, proyectos con bandas licenciadas o que ganaron una licitación. ¿Qué creen ustedes, en base a lo que, bueno, o que ustedes son los expertos en el tema, qué creen que pueda suceder con este tipo de proyectos? Pues ellos, Vero, justamente ellos ya cuentan con un, por así decirlo, pues un derecho previo a usar este tipo de espectro, porque justamente ellos ya participaron en un proceso de licitación pública. Ellos ya están cumpliendo con la regulación derivada de esa licitación pública del otorgamiento de concesiones. Entonces, pues la verdad es que ahí sí, a como vemos el panorama internacional, probablemente lo que suceda es que sigan convergiendo, o sea, que sigan coexistiendo los servicios preexistentes, obviamente ellos sí con protecciones en contra de interferencias perjudiciales y que pues la nueva regulación vaya en el sentido de, pues sí, tal vez liberar ciertas porciones del espectro, pero cuidando que no perjudique la operación de los preexistentes. Por ejemplo, de los 10 títulos de concesión que les señalamos al principio para servicios satelitales, pues ahí encontramos inclusive satélites del gobierno mexicano. O sea, ahí hay comunicaciones satelitales del gobierno mexicano, está por ahí SatMex. Entonces, pues obviamente son concesionarios y son operaciones que no pueden dejar de existir, ¿no? Porque llevan un dejo por ahí tal vez de seguridad nacional y están enfocadas a temas de gobierno. Entonces, pues no, es complicado que dejen de existir de un día para otro, ¿no? O sea, porque se pone en riesgo la operación de muchos sistemas. Entonces, digo, como hemos visto cómo va el panorama internacional, lo más probable es que sigan, que haya convergencia entre servicios en estas bandas de frecuencia. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Sofía. Y la otra pregunta que tenía es, bueno, el 2020, por tema de la pandemia, fue una etapa donde, por ejemplo, el mundo del WISP, de todas las personas que se dedican a proveer servicios de Internet y todo esto, creció muchísimo. Tuvo, ya como ustedes lo mencionan, como Rubén decía en la conclusión, ya la demanda de Internet en todos los lugares pues es sumamente alta. Esto quiere decir que fue un espacio o tierra fértil para pues que muchas empresas, muchos integradores pues empezaran a llenar todos esos espacios que ahora son requeridos. Ya
Actualmente la demanda es muchísimo más alta. Yo creo que fue el triple de demanda que hubo en este año 2020 por tema de el home office, por tema de las escuelas en línea, del trabajo, de los proyectos, de juntas, todo ya, por ejemplo, este tipo de espacios virtuales, de webinars, de consultas, de reuniones, de todo esto. Entonces, ¿ustedes cómo ven el panorama precisamente con respecto al tiempo de crecimiento de, pues, lo que es el Internet, de la necesidad de Internet? Como dicen, pues lo que buscamos nosotros al final es cerrar la brecha digital. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos encontrarnos en una nueva consulta para finales de año, en apertura de una nueva frecuencia, en cuanto, suponiendo que esta frecuencia ya se abre este año? ¿Creen que para finales del 2021 nos encontremos en una situación similar por la alta demanda y el alto crecimiento de lo que es el Internet? Pues fíjate que, digo, obviamente, como lo dices, ¿no? Esta pandemia ha sido un acelerador completamente, y no solo para la parte de acceso, sino para todas las aplicaciones y etcétera, ¿no? Dicen por ahí que nos adelantamos no sé cuántos años, no sé, unos 30 años más o menos en cuestiones tecnológicas ahí, nada más por la pandemia. El que haya una nueva consulta, mira, como decía Sofi, esta es una consulta un poco sui generis, ¿no? O sea, este es el primer paso para una nueva consulta que posteriormente debe existir ya con la regulación, ¿no? Con la regulación, sabiendo qué es lo que va a pasar con el segmento de la banda de 6 giga, de 6 gigahertz. Y creo que esa es la siguiente consulta que va a venir, ¿no? O sea, no tanto que haya una nueva consulta para una nueva banda de frecuencia en bandas de uso libre. Yo creo que hay más bien pues otras modalidades y otras soluciones que se podían explorar para justamente que pudiese ser más accesible el espectro radioeléctrico a los operadores de Internet inalámbrico y a los que no también. Digo, y hay muchos que están también migrando a fibra, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay muchas otras facilidades administrativas que podrían utilizarse por esa parte para poder hacer que el despliegue de redes sea más sencillo, ¿no? Entonces yo es lo que veo venir y lo que yo tal vez propugnaría justamente para más facilidades administrativas en todo el ecosistema de telecomunicaciones y de acceso a Internet. Y pues te digo, yo la siguiente consulta que va a venir justamente ya es la consulta que va a derivarse del cuestionario que están haciendo en este momento. No sé, Sofía, ahí cómo lo veo. Sí, justamente, pero y además recalcar que la verdad es que el IFT ha sido muy receptivo en cuanto a este tema. Tan es así que justamente esta consulta pública ya la prorrogó, o sea, ya tuvo que terminar, pero eran tantos los comentarios que estaba recibiendo y era tanta la información justamente que estaba rondando por el sector que decidieron hacer como una prórroga para recibir muchísimos más comentarios. Y coincido con lo que dice Rubén, justamente esta es una consulta un poco sui generis porque no están sometiendo a consulta el documento regulatorio como tal, sino que necesitan recibir comentarios, necesitan retroalimentarse de qué está pasando realmente con la gente que está operando en la industria para poder, con base en eso, ahora sí emitir ya un proyecto de regulación que también va a estar sujeto a consulta pública, ¿no? Entonces ahí tenemos como industria dos momentos importantes para participar ahorita, con el panorama internacional de cómo está regulado y con nuestra experiencia como parte del sector. Y en un futuro ya, cuando el IFT recoge esos comentarios y los ya plasme en regulación como tal, pues ahí tendremos otra segunda oportunidad de participar como miembros de la industria, ¿no? Cada uno desde su trinchera. Por eso es que de verdad los exhortamos muchísimo a que aprovechen este ejercicio de consulta pública para hacerle saber al regulador cómo operadores que están día a día batallando con este tema de saturación de espectro y demás, pues cuáles son las inquietudes reales, ¿no? Cuáles son las inquietudes técnicas reales para que puedan seguir desplegando redes y puedan seguir prestando servicios. Y como decía Rubén, pues va de la mano mucho con la disminución de la brecha digital. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía, porque de hecho, pues actualmente ya es muy raro un proyecto que no tenga una frecuencia, pues, o un espectro saturado.
pero gracias. No, de qué, con gusto. Y ya finalmente vamos a, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Súper. Entonces, cuando pican la liga que les compartimos sobre la consulta pública, es lo que van a encontrar. Van a encontrar, pues, cuál es el objetivo de la consulta pública, que ya les explicamos, cuándo se publicó, hasta cuándo va a estar vigente. Tenemos hasta el 19 de enero, todavía tenemos unos días más para poder hacer este ejercicio. Aquí nos explican cómo podemos emitir nuestros comentarios. Hay dos vías, una es a través de un correo electrónico. Las dos son llenando el formato que les vamos a enseñar ahorita, pero se puede justamente, además ahorita pues con temas de la pandemia, que es muchísimo más complicado trasladarnos, y más ahí en esta zona, en la Ciudad de México, podemos emitir nuestros comentarios por correo electrónico. Aquí está el correo electrónico al cual lo pueden hacer, planeación, ay, le di clic, planeación.espectro@ift.org.mx, o si están en la Ciudad de México y quieren darse una vuelta, pues también lo pueden recibir físicamente en la Oficialía de Partes del IFT. El IFT lo que hizo fue poner a disposición de nosotros como parte de la industria un cuestionario, y a partir de este cuestionario es mucho más fácil emitir nuestros comentarios. También se nos pasó a decirles que todos los comentarios que emitamos sobre esta consulta pública son 100% públicos. Es decir, aquí podemos ver cómo pues muchas personas, por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco o personas físicas han comentado, y todos los comentarios aparecen de forma íntegra en la página del IFT, porque insistimos en que además de ser un ejercicio de consulta ciudadana, pues también es un ejercicio de transparencia. El IFT tiene que publicar qué fue lo que opinó toda la gente que opinó, para bien o para mal. Aquí sale todo lo que opinamos, ¿no? Entonces, para que también lo tengan un poco en mente, ¿no? Pueden opinar tanto personas físicas o morales, puedo opinar yo como Sofía Solís, puede opinar Rubén como Rubén Salazar, podemos opinar como despacho, ustedes también pueden opinar como persona física, con su empresa, con su asociación. Y aquí del lado, en un segundito, del lado derecho viene el documento, digo, la recomendación que les hacemos es primero pues revisar el documento de referencia, primero revisar lo que les explicamos ahorita en 30 minutos, aquí viene ampliamente desglosado. Entonces, primero echar una leída a este documento de referencia, irse tal vez a las páginas de los reguladores en otros países para ver pues cuál es la experiencia de otros operadores en el extranjero. Y después, ahora sí, irnos al cuestionario sobre la banda de frecuencias. Le vamos a dar clic para que ustedes vean el contenido del cuestionario. A ver, dame un segundito. Acá viene, este es el formato que podemos mandar por correo electrónico o físicamente en las instalaciones de la Oficialía de Partes del IFT, ¿no? Vienen las instrucciones de llenado, que es prácticamente lo que les acabo de explicar. También es importante y es muy, muy importante que le echen un ojo al aviso de privacidad de qué va a ser el IFT con los datos que ustedes proporcionen en este ejercicio. Vienen las instrucciones y bueno, aquí es donde les decía, ustedes pueden opinar tanto como persona física como persona moral, como miembros de una asociación o no. Les piden que si están opinando a nombre de, por ejemplo, una persona moral, que acrediten su representación, es decir, que los avala a hablar en nombre de una persona moral o de una asociación. Lo que les decía, importantísimo, y esto es de verdad un consejo para la vida, siempre lean el aviso de privacidad y los términos y condiciones de todo a lo que le estén dando a aceptar. Entonces échenle un ojo al aviso de privacidad también del IFT. Y pues es el aviso de privacidad integral. Y como les decía Rubén, no vemos la parte del cuestionario, solamente vemos la página de internet. Ah, ¿en serio? A ver, ¿qué está pasando? ¿Puedes compartir la...? Sí, no la he abierto. Ok. ¿Cómo no? Sí, ya, de hecho ya estoy en el documento en Word. Ahí está, ya estaba apareciendo. ¿Ya? Está solamente compartiendo la principal de la consulta. Ajá. Ok. Es que tengo también mis limitaciones digitales. A ver, ahí va, ¿eh? Lo voy a compartir otra vez. Ahora sí, ¿lo ven? Ahora sí. Súper.
Entonces, bueno, les decía que le chequen el aviso de privacidad, por favor. Ese es un consejo para la vida, no solo en este ejercicio, sino en todos, en donde tengan que transmitir datos personales, lean el aviso de privacidad que pone a disposición el IFT. Y ahora sí viene el cuestionario que ya les comentaba un poco Rubén. Viene la pregunta y les da un espacio para emitir comentarios o aportaciones, ¿no? Son 20 y tantas, 30 y 20... 24 preguntas. Si quieren, repasamos brevemente solo algunas para que sepan qué tipo de preguntas son. La primera es, ¿cuál considera que sea el uso más adecuado para la banda de frecuencias de 6 GHz en México? Indique las razones y justifique su respuesta. Aquí es donde de verdad, pues todos nuestros compañeros ingenieros se pueden dar rienda suelta a la experiencia que ya han acumulado en todos estos años. Para pues no solo poner, pues, yo opino que es para uso libre, sí, pero hay que darle más elementos a la autoridad para que pueda tomar una decisión muchísimo más informada, basada en hechos reales, ¿no? En alguien que sí está prestando servicios. Entonces, pues ahí los invitamos a que sean lo más explícitos posibles en sus respuestas. Inclusive te da la opción de adjuntar documentos. Digo, si este espacio obviamente no es suficiente, permite también que se adjunten documentos adicionales. Entonces, pues por ahí va un poco el tema, ¿no? También aquí, por ejemplo, nos pregunta, ¿considera que el uso actual de la banda de frecuencias debería mantenerse sin modificaciones? Indique las razones. Es decir, si ustedes como parte de la industria creen que se deba mantener como servicio fijo por satélite y móvil, sí o no, y si no, ¿qué otro uso consideran que es idóneo, no? Y después vienen preguntas, pues ya un poco que Rubén ya nos explicó, ¿no? ¿Para qué uso creen que se puede dar este uso? ¿Para qué uso creen que es idóneo modificar este rango de frecuencias para redes locales, para redes ya más locales? No sé, ¿no? Aquí ya vienen justamente lo que les platicábamos, un temas un poquito más técnicos, ¿no? Para qué tipo de dispositivos, exteriores, interiores, y de potencia estándar, si de potencia baja, si es para ambientes interiores, si es para ambientes exteriores. Y bueno, aquí también ya las preguntas se van asociando también a los 3 tipos de servicios que existen actualmente. Si creen que es idóneo para eso o cómo lo modificarían. Entonces aquí pues también los concesionarios que ya están dentro de estas bandas de frecuencias actualmente, pues es donde ponen muchísima más atención porque les afecta directamente. Y pues bueno, este es un poco el documento para que vean que está bastante accesible. Solo es cuestión de que pues le echen una leída con detalle. Y pues nada, quizás justamente la parte donde les decía que pueden emitir opiniones también en un documento adjunto. Y pues no sé si Rubén quiere ahí compartirnos algo más sobre este documento. Pues en realidad nada más, pues como les comenté, ¿no? Ya vimos un poquito los comentarios que se han vertido, ya vimos ahí algunos amigos, algunos clientes también ahí que ya han aportado ahí, ¿no? Ya han puesto su granito de arena, pero sí los invitamos a ser un poco más específicos en cuanto a las respuestas, sobre todo en la parte técnica, eh, para que se pueda permear más, ¿no? O sea, que tengan un fundamento técnico en todo lo que se está comentando y sobre todo, pues, contestar el mayor número de preguntas posible, ¿no? Para hacerlo más fácil para el IFT y para que tenga más impacto. Porque sí hemos visto algunas que se quedan en la tercera o en la cuarta, a lo mejor por falta de tiempo, nosotros sabemos que tienen muchas cosas que hacer. Y creo que también es bueno que sí le den una leída, como dice Sofi, al documento de referencia, pues para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir y qué ejemplos podemos tomar también, ¿no? A lo mejor profundizar un poquito más en la parte técnica de lo que se ha hecho en otros países para poder asimilarlo un tanto. Y bueno, pues simplemente pues participen, ¿no? Porque si bien ya hay muchos comentarios, no son tantos como pensamos que habría hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que aún falta mucha gente valiosa, mucha gente que está en el día a día, mucha gente que necesita que se dé un uso específico, bueno, más bien un uso libre o un uso sin licencia de esta banda. Entonces, pues los invitamos, ¿no? A seguir participando
y pues que no se les vea la oportunidad, ¿no? Porque si no luego nos quejamos de que, oye, pues no nos escuchan, oye, y yo he pugnado porque esto se haga y no me hacen caso, pues esta es la oportunidad que tenemos, ¿no? De hecho aquí también hay que recalcar mucho, Rubén. Se buscó mucho tiempo, bien lo estuvimos platicando. Se estuvo buscando tener la posibilidad de que el espectro tuviera una apertura, que se escuchara la industria WIT. De hecho, cuando empezó la pandemia, en uno de nuestros primeros webinars que habíamos tenido, que fue del espectro licenciado. ¿Recuerdan que lo habíamos hablado? Esto fue en el mes de mayo, y nos sorprendió el IFT, pues con abrir una consulta para saber qué opinaban los integradores, y sobre todo, pues hay que tomar en cuenta que esta institución pública, a pesar de que en algunas formas a veces no es muy clara, hoy nos está dando una oportunidad. Y aquí viene una primera pregunta que nos realizan. Si el IFT llega a desaparecer, como lo habían mencionado en las noticias, ¿qué va a suceder con estas consultas? Mira, eso ha sido tema de las últimas semanas, sobre todo de hecho íbamos a sacar una nota informativa ya acerca de un pronunciamiento en defensa que se hizo, en defensa del IFT. Mira, nosotros creemos que siempre hay continuidad, ¿no? O sea, alguien, justamente la semana pasada me preguntaban, un cliente, oye, si desaparece, entonces esto va a ser un caos, no va a haber quien coordine. Mira, es un tema tan importante que en todos los lugares en el mundo hay un ente que se encarga de regularlo, ¿no? En muchos lugares el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, o sea, aquí podría ser como antes era, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en otros lugares son subsecretarías o subministerios, en otros lados es un órgano, digamos, sectorial, ¿no? En otros lados es un órgano que conjunta varios sectores. Entonces, yo creo que yo soy optimista y no creo que, que el IFT vaya a desaparecer, pero de todos modos tampoco creo que todo lo que ha hecho y toda la regulación tendría que haber una modificación completa al marco jurídico para que de plano dejar sin efecto este tipo de lineamientos, ¿no? Lo hemos visto, este, lo hemos visto también a través digo, las telecomunicaciones no son una materia que regulatoriamente pues haya sido tan constante en cuanto a las leyes, ¿no? En últimos tiempos, o sea, ha habido varias reformas, ha habido varios lineamientos que se han emitido y creemos que todo ha sido un proceso ascendente, por decirlo de alguna manera, progresivo de evolución, ¿no? O sea, históricamente en todo lo que hemos visto, creo que siempre ha sido para bien. Y digo, esperemos que no haya un retroceso y que todos estos avances no se le den para atrás, ¿no? No ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Aunque se modifique la ley completamente, es casi siempre para mejor, lo hemos visto, ¿no? O sea, una de las reformas estructurales que más ha servido, pues ha sido la de materia de telecomunicaciones, ¿no? Se ha visto claramente en tarifas, en infraestructura, en nuevos entrantes al mercado. Entonces me parece que es muy difícil que se dé un retroceso a este tipo de cuestiones. Digo, y nada más también retomando justo lo que decía Rubén, la verdad es que nuestra experiencia ya tenemos 15 años trabajando en esta industria, nos ha tocado ya también cambios estructurales. Digo, no olvidemos que el IFT tiene un antecedente bastante largo. El IFT antes fue la COFETEL, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y antes estaba regulado en la SCT, o sea, era una regulación 100% dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, siempre, digo, justo como decía Rubén, ha ido en evolución. Siempre en nuestra experiencia ha sido una evolución para bien, una evolución para mejorar, una evolución a favor de la industria siempre. Y además nunca se ha quedado sin regulación, no es como que justamente como decía Rubén, que un día pum, desaparezca y ya se deje todo en el hilo. O sea, en nuestra experiencia de verdad en 15 años hemos ido visto cómo se ha desarrollado y cómo ha cambiado la regulación. Desde que antes había dos órganos que lo regulaban, lo regulaba una Secretaría de Estado y lo regulaba
la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, después nos tocó ser parte del cambio al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y después nos tocó ser parte del cambio a órgano constitucional autónomo, ¿no? Entonces, hemos visto cómo han ido cambiando las cosas, pero nunca se ha dejado sin regulación. O sea, siempre ha sido un sector regulado, no se ha dejado ahí en el limbo absolutamente nada. Y también, como decía Rubén, no olvidar que el hecho de, o esta idea que ha estado sonando de la desaparición, pues conlleva un proceso legislativo, inclusive constitucional, ¿no? Hay que reformar la Constitución para que puedan desaparecer este tipo de órganos, ¿no? Entonces no es tan como de un día para otro, y en nuestra experiencia, en los cambios que ha habido, pues nunca se ha dejado nada al aire, ¿no? Siempre ha tenido una estructura y siempre ha tenido, digo, y para eso también estamos justamente los abogados, para darle forma a ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, no creemos que sea como de un día para otro, y también esperamos que si hay cambios siempre sean para bien, ¿no? Porque en nuestra experiencia, en toda esta evolución de que, bueno, por lo menos 15 años que llevamos nosotros en la industria, hemos visto cómo ha evolucionado, pero siempre de forma positiva, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, dando forma, pues, qué bueno que esta primera pregunta fue aclarada. Sabemos que ahorita, bien lo mencionas, hay un proceso en las instituciones de nuestro país que, si bien algunas evolucionan, algunas están tendiendo a retroceder, pero bueno, en este caso, acerca de la liberación del espectro, nos preguntan si el espectro se llega a liberar, en cuánto tiempo tendríamos que realizar nosotros alguna adaptación o tendríamos que registrarnos ante el IFT? Esa es la pregunta. Pues esta pregunta lleva varios puntos, ¿no? Uno, esta consulta pública, o sea, este primer periodo de consulta pública termina el 19 de enero, ¿sí, verdad? El 19 de enero el IFT va a dejar de recibir comentarios, y eso implica que ahora, de forma interna, las áreas del IFT estudien todos los comentarios que se han vertido durante estos días, y emitan un proyecto de regulación. Es decir, viene una segunda etapa. Ese proyecto de regulación, pues también consideramos que no va a ser un tema que van a resolver en una semana. Es un tema, pues, que requiere muchísima planeación. O sea, dentro del IFT, y también ya lo hemos comentado con ustedes, existen diferentes áreas. Hay una unidad específica que regula el espectro radioeléctrico, a cargo de el ingeniero Alejandro Navarrete. Entonces, esa área es la que se va a encargar de recopilar, pues, todos los comentarios y de formar un proyecto de regulación. Una vez que tenga ese proyecto de regulación, lo van también a hacer público, y lo van a tener que publicitar para que también podamos opinar en esa segunda etapa. Entonces, por así decirlo, ahorita vamos como en las patadas de salida, ¿no? O sea, ahorita el IFT está en ese proceso de a ver cómo andan los golpes por todos lados, ¿no? Ya una vez que reciba todos los comentarios, pues va a emitir un proyecto de regulación que va a ser una segunda etapa, que también vamos a opinar en esa. Y ya una vez que tenga pues todos esos comentarios de la segunda etapa, ya emitirá un proceso ya emitirá la regulación como tal, ¿no? Y que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, y ahí van a poner cuál va a ser la vigencia, ¿no? Entonces, la verdad es que en tiempos, pues no sabríamos decirte exactamente cuánto tiempo. No va a ser una semana o dos, tal vez ni siquiera un mes o dos. Tal vez sí sea un proceso que lleve, no sé, 3 o 4 meses, o tal vez más, ¿no? Dependiendo pues de la cantidad de comentarios, dependiendo de también, pues al final es un área que no está estática, ¿no? En estos 3 o 4 meses pues, se van a desarrollar también nuevas tecnologías. Entonces hay que pues tener ahí un poco de paciencia, porque al final es un proceso también regulatorio interno del IFT, ¿no? Y la segunda pregunta me parecía era cuánto tiempo tienen para tener sus licencias o algo así. Tienen que inscribirse en algún lugar para poder hacer uso de la banda. Era la siguiente. Pues ahí pues dependerá todo, como dice Sofi, ¿no? De la regulación que vaya a emitir el IFT, tomando en cuenta todos estos comentarios. A lo mejor hay algún juego ahí con esta cuestión de la coordinación de frecuencias automatizada. Si debes de registrarte o no, pues dependerá completamente, y lo sabremos hasta que el IFT tenga por lo menos la segunda consulta, que ya sea para la regulación o para los lineamientos o para el acuerdo. Excelente, muy bien. Por aquí no sé si alguno de nuestros
asistentes que están acompañándonos en la plataforma de Zoom tengan alguna pregunta. Si gustan pueden levantar la mano, si no ahorita creo que Vero les va a abrir el micrófono. Pero así algo muy importante es que quiero resaltar, cuando se dé el momento de que vayamos a tener el espectro liberado, no quiere decir que vamos a poder usar toda la banda y vamos a hacer toda la contaminación. Esto es algo muy importante que sí quiero que nos quede muy claro, porque el momento de que vayamos a utilizar si llegáramos a tener la posibilidad de que el día de mañana el IFT nos dice, ¿saben qué? Pueden utilizar todo el espectro a 6 hasta 7.1, todos los 6 GHz. O sea, no va a significar que vamos a instalar equipos que contaminen y vamos a quitar a nuestros clientes. No, se trata de que innovemos a utilizar productos que tengan la capacidad de decir, bueno, este es mi segmento, yo puedo trabajar con esta banda, pero sin necesidad de hacer una afección. ¿Por qué? Porque acaban de mencionar algo muy importante. La industria IoT, que es para la que se está liberando mucho en estos casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, actualmente ocasiona ruido. Esto es algo muy importante. Tener este tipo de liberación de espectro en los equipos, ya sea domésticos, porque ahí tocaron unos temas súper importantes de cómo vas a hacer para que el espectro que está dentro de la casa no afecte al espectro que está hacia el exterior. Ojo con esto. Quienes no tienen mucha experiencia saben que actualmente hay modems inalámbricos que trabajan en frecuencias de 5 GHz. No sé si lo recuerdas, pero que lo habíamos hablado una vez. Los modems que trabajan en una frecuencia de 5 GHz probablemente pues pueden decir, modem inalámbrico, ¿qué causa? ¿Qué creen? Nos causa ruido en cierta parte del espectro, porque también están trabajando en ciertos canales de modulación. Entonces, la industria IoT, al utilizar una Alexa, al empezar a utilizar después, no lo sé, una cerradura en una puerta, vamos a tener una cierta interferencia que van a estar ocasionando los dispositivos inalámbricos a nuestras propias tecnologías que podamos estar utilizando, ya sea si tenemos enlaces punto a punto, punto multipunto, porque estamos trabajando sobre frecuencias en las que nosotros no teníamos habitualmente esa saturación. No sé si con esto me lo pueden reforzar, esto que estamos Pues, hablando. mira, ahorita que dices eso, o sea, me viene a la mente también el que realmente los acuerdos anteriores que determinaban bandas de espectro libre no estaban pensados, o esa es mi opinión, para una cuestión de formar parte de redes, ¿no? O sea, por lo menos de redes de operadores de acceso a Internet, ¿no? Eso es muy importante. O sea, aquí sí ya lo están vislumbrando, lo están pensando. O sea, las otras estaban pensando en cómo tu control del coche lo iba a abrir, ¿no? O cómo tu puerta automática iba a abrir, o justamente en los modems, en algunos otros dispositivos, ¿no? La verdad es que al inicio, por eso, cuando se empezó a hacer los trámites, por ejemplo, para las concesiones que utilizaban espectro radioeléctrico de uso libre, el IFT fue un tanto renuente, ¿no? En esa parte, porque no era para lo que se tenía pensado ese espectro, ¿no? Incluso decían, es de uso libre, pero como que no le veo que pueda ir por ahí. En esta ocasión, la importancia de la participación es que ahora sí ya lo tiene en mente, ¿no? O sea, ahora sí ya puede ser parte de la razón de ser de que se esté liberando el espectro. Entonces, sí es muy importante esa parte, tomarlo en cuenta, ¿no? Que también estamos digamos, en un punto histórico, por decirlo, no tanto por la pandemia como porque el IFT no había hecho esto pensando en redes antes, en mi opinión. Sí, también retomando un poco lo que decía David, justamente el espectro catalogado como espectro de uso libre no implica que lo podamos usar a diestra y siniestra. O sea, sí también está regulado, también tiene límites de potencia, tiene características técnicas que debemos de seguir, tanto para su explotación comercial a través de una red de telecomunicaciones como para
uso doméstico. Entonces, hay que seguirnos informando, ¿no? Como bien lo decíamos, la banda de 2.4 recientemente se modificaron las condiciones técnicas, entonces quienes lo estén usando, pues los invitamos a que revisen las nuevas especificaciones técnicas para que estén dentro de la norma. Y en dado caso, si algún segmento de esta banda de 6 GHz que hemos platicado se libera para uso libre, pues también estar atentos de cuál va a ser la regulación específica para su explotación comercial en una red pública de telecomunicaciones, porque no va a ser tan libre como aparentemente su nombre lo indica, ¿no? Siempre va a estar regulado, siempre va a tener ahí sus limitaciones. Entonces es importante que la sepamos y que estemos pues siempre informados en ese sentido, ¿no? Sí, también y también para darles un poco más de amplitud en estos temas. Hace rato mencionaba usted acerca no recuerdo si fuiste tú, Sofía o Rubén, acerca de las concesiones que llevan ciertos distribuidores, ciertos carriers en los satélites. Entonces, también viene una parte de que la recepción que se va a estar teniendo y el viaje que era lo que estábamos comentando antes del inicio de este webinar, el desplegamiento de las constelaciones de Internet, puede ser Satlink, Web One o cualquiera de otras, también vienen a formar un precedente nuevo. ¿Por qué? Porque bien, son ondas que van a viajar en unas frecuencias mucho más altas y algunas van a trabajar casi a la par, como si fueran los propios radares que van a poder tirar algunas telecomunicaciones en tierra. Entonces, yo creo que también tendríamos que ver hasta qué parte vamos a incursionar la industria WIS en este tipo de espectro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nosotros como fabricantes, si esta apertura se llega, nosotros en NetPoint en determinado momento vamos a tener que otorgarles un equipo que trabaje sobre esta banda. Y créanme que lo vamos a realizar en cuanto se empiece a ver un tema más vislumbrado, nosotros vamos a estar preparados. Pero sí hay que educarnos a utilizar nuestro espectro. Hay que estar preparados, recordar siempre, pero cuando está dando el webinar, siempre dice hacer un bad how futuro, bad how futuro. Al momento de que vayamos a hacer el despliegue de nuestras redes, hay que anticiparnos a realizar un excelente despliegue y sobre todo hay que estar preparados en materia legal, hay que estar preparados hasta en la propia materia técnica, cada vez con temas muy sencillos o muy lejanos que podamos tocar, como un despliegue de SpaceX. A mí me fascina el espacio y todos los días estoy siguiendo porque hay ahí algo que va a influir aquí abajo, aquí en el planeta. Entonces, y Sofi no me va a dejar mentir, Sofi es igual que yo, cerca sobre el tema espacial. Entonces, hay que tomar en cuenta todos y cada uno de estas legislaciones que van a estar ingresando en nuestro territorio. Y como dice Sofía, estar al pendiente de las actualizaciones, incluso en el mismo espectro que tenemos libre actualmente, de repente están saliendo actualizaciones o nuevas condiciones, como menciona Sofía, entonces estar al pendiente de eso es muy importante, porque el hecho de estar siempre nosotros en lo legal, pues ya te permite tener un argumento, una seguridad, es como asegurar tu propio proyecto, asegurar tu negocio y tu empresa, y lo más importante que tienes que hacer es eso, estar al pendiente de toda la cuestión legal. Así es, estimados. Muy bien, bueno, pues ya para cerrar, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Nosotros por parte de NetPoint vamos a dejar en nuestro sitio oficial, en nuestra página de internet, así como en nuestro sitio aquí en Facebook, vamos a dejar la liga para que puedan hacer la consulta. De verdad es muy importante que aprovechemos esta oportunidad. Oportunidades solo hay una vez en la vida. Tenemos Entonces, 8 días todavía para estar participando. Si en 8 días ahorita aquí nos están viendo más de 100 ingenieros, pues es momento que podamos aprovechar para poder hablar sobre este tema y dar un precedente. Bien, nos ha estado invitando Siscon todos los días a través del ingeniero Jorge Sad. Qué mejor persona que nos está invitando todos los días a estar llenando. Vemos participación de gobiernos estatales, puede haber gobiernos municipales, como bien lo menciona Sofi, Rubén,
aprovechemos. Si están participando otras personas, como por ejemplo ellos, que ellos necesitan el espectro para un uso específico, ¿por qué no que nosotros lo estamos comercializando? Cierro con eso mi intervención. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Sofía y Rubén, por el espacio y por compartir. A nosotros nos encantan este tipo de foros para poder apoyar o incentivar a la información, a que los mismos ingenieros se informen, se actualicen, porque al fin eso va a garantizar que los proyectos sean exitosos. Entonces, agradecerles por compartir ese conocimiento. Igual vamos a dejar en nuestras redes los datos de los licenciados Sofía y Salazar para que puedan contactarlos. Ellos son los más chingones en este tipo de temas. Entonces, muchas gracias por el espacio. Y Rubén, yo creo que como a mí me pasó, le pasó a otros ingenieros que con las conclusiones cerró ahí, por ejemplo, algunas preguntas que había. Entonces, muchas gracias por su apoyo y su tiempo. Yo pensé que ibas a decir que se queda congelado, porque si se queda congelado, Rubén. No, a ustedes, como siempre, a su auditorio, por recibirnos, por invitarnos y pues que sea el primero del año de muchos más. Muchas gracias a NetPoint y a todos los que nos acompañaron hoy. Después yo creo que Gracias. deberíamos de repetir, Sofi y Rubén, el tema que dimos hace un año sobre el espectro, para quienes estén emprendiendo, sepan cuáles son las bandas en las que van a trabajar, ¿no? En las que cuáles sí pueden estar jugando a hacer enlaces y en cuáles sí puedo comercializar. Perfecto, con todo gusto lo repetimos y pues también solamente agradecer la invitación. Es un placer siempre estar con ustedes y bueno, este es el primero que Ya se trabó. hacemos nosotros en el año, entonces es una buena patadita para el resto. Es un excelente año. Todos gocen de buena salud, sobre todo en estos momentos, creo que es algo muy importante. Y pues que vengan muchos éxitos en todos los proyectos para todos los que estamos aquí conectados. Muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempo por la mañana para vernos y sobre todo gracias por su interés, porque eso también quiere decir que ustedes van por más y quieren más, ¿no? Siempre quieren estar informados y eso es muy importante y participen, por favor, participen en la consulta, ¿no? Para que se escuche su... Esta sí es de veras. Muchas gracias entonces por todo y pues de parte de NetPoint a todos los que nos están viendo, agradecerles por su tiempo. Vamos a seguir haciendo este tipo de foros para seguir creciendo juntos. Muchas gracias y que Hasta tengan luego. excelente día. Ya, Gracias. Rubén se quedó. Hasta luego. Bye bye. Bye. Cuídense. Hasta luego a todos los ingenieros. Gracias, Adrián Jiménez, Carlos Gloria, Edgar Cruz, Gilberto Ojeda. Muchísimas gracias a todos. Marco, muchísimas gracias. A todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Los esperamos próximamente. Tenemos ahí unos temas interesantes. Sé que íbamos a dar acerca de unos souvenirs. Vamos a dar un poco más de tiempo para quienes se habían registrado. Para darles oportunidad de que haya más personas que puedan ganarse los souvenirs. Les recordamos, vamos a dar souvenirs de camisas y gorras de NetPoint y en algunos casos un par de jumper. Excelente día, hasta luego. Adiós.